por venir a todos, aunque sé que es porque os podíais saltar una clase, pero bueno. Bueno, quería preguntaros primero, ¿sois todos de cuarto vosotros? ¿No? ¿Tercero? ¿Segundo? ¿Y habéis tenido asignaturas de BIM? O sea, no sabéis nada del BIM. Vale, pues vais a salir de aquí queriendo ser BIMers todos. Bueno, pues primero es un poco ver qué es el BIM. ¿Alguien me puede decir si tenéis una idea de qué es BIM para vosotros? Está muy bien, pero hay una cosa que habéis dicho los dos, ¿no? Que es como modelado 3D, que es un poco lo que piensa todo el mundo del BIM, pero aparte del modelado 3D, aparte un modelo 3D es una base de información, porque hay mucha gente que piensa que BIM puede ser Civil 3D o MicroStation o cualquier software que nos haga un modelo 3D, pero el BIM tiene aparte un montón de información. Bueno, aquí la típica frase de es una metodología de trabajo colaborativa, bueno, se supone que, digamos que con BIM lo que se quiere es que sea lo que tú ves es un modelo en 3D que utiliza todo el mundo que está trabajando en ese proyecto, o sea, tanto ingenieros, diseñadores, arquitectos, el cliente, o sea, todo el mundo va a tener acceso a ese modelo desde la fase de diseño, o sea, desde que empiezas a diseñar ese proyecto, durante toda la construcción del proyecto hasta el ciclo final del proyecto, que es la demolición, porque nos vale para cualquier proyecto de infraestructura, puente, túnel, lo que sea, o edificación, que se supone que el ciclo final es destruirlo. Y bueno, lo único sí que es verdad que no todo el mundo va a tener acceso 100% a este modelo, o sea, para eso está el coordinador BIM o el BIM manager. Y bueno, pues lo capan un poquito, porque claro, si todo el mundo tuviera acceso a ese modelo, pues eso sería un caos, porque todo el mundo puede tocarlo. Entonces, una de las, como nos dice, se quiere como centralizar toda la información del proyecto en este modelo de información digital. Y claro, lo bueno de esto es que todo el mundo, o sea, no hace falta que todo el mundo esté en el mismo sitio trabajando, no hace falta que estés en una oficina trabajando, puede haber gente trabajando en cualquier parte del mundo y pues todo el mundo puede estar. El equipo de estructuras puede estar aquí en Madrid, el equipo de arquitectura puede estar, por ejemplo, en Barcelona, y como todo el mundo trabaja sobre este modelo, pues al final tú te puedes linkar los otros modelos de estructuras, de arquitectura, y entonces todo el mundo ve en tiempo real esto que están trabajando los compañeros. ¿Y se os ocurre cómo se puede unir esto con la topografía? O sea, ¿cómo podemos...? Rufino no, ¿eh? No, a ti no te... No, bueno, venga, sí, Rufino, dinos. ¿Cómo unimos topografía y BIM? ¿En qué paso...? O sea, ¿cómo pasamos de el trabajo que hace un topógrafo normal, ¿no? De mediciones de campo a este modelo 3D? Podéis decir lo que se os ocurra, ¿eh? No, o sea, no es un examen de verdad. Vale, ¿pero qué hacemos? Mediciones en campo y luego, o sea, ¿qué tipo de mediciones podemos hacer en campo para llegar luego a este modelo BIM? La nube de puntos que he sacado en láser escáner, por ejemplo, puedes georreferenciarlo. Vale. Bueno, a mí se me han ocurrido como estas tres cosas. Si se os ocurre alguna más, pues la incorporamos para el próximo PowerPoint. Podríamos, desde un levantamiento topográfico, mediciones con láser escáner, como has dicho, teniendo la nube de puntos, y con mediciones con dron también obtenemos una nube de puntos. Entonces vamos a ver un poquito en profundidad cada una, cómo pasar desde cada una de estas mediciones hasta llegar a tener ese modelo BIM. Entonces empezaríamos con un levantamiento topográfico. Estoy por hecho que todo el mundo sabe hacerlo, más o menos, caras de miedo. ¿Alguien se anima a contar un poco cómo hacer un levantamiento topográfico? Sí, totalmente. Es verdad que al final con el BIM lo que se logra un poco es que, lo que dices tú, ¿no? Esta unificación de diferentes... O sea, hay un montón de ingenieros de todo. O sea, tienes ingenieros hidráulicos, ingenieros de estructuras, ingenieros en topografía. Y es verdad que antes se utilizaban muchísimos software diferentes y ahora es verdad que dentro de BIM, porque la gente tiende a pensar un poco que BIM es Revit, pero no, o sea, dentro de BIM hay diferentes software. Tienes Revit, que es de Autodesk, que digamos que es el más popular a nivel Europa o nivel mundial. Y luego está el software de Bentley, que se llama IcoSim, que la verdad es que tampoco se utiliza mucho. Entonces, bueno, yo voy a contar hablando un poco desde Revit, que es lo que conozco, y que si os dedicáis al BIM, pues yo creo que es lo que vais a utilizar probablemente. Pero sí que es verdad que, claro, para llegar a este software, luego pues, cada uno tiene que utilizar sus software diferentes, y yo la verdad es que estoy un poco fuera ya de los software de topografía, pero bueno, sí, lo que se quiere un poco es unificar todo en un modelo, en un proyecto como sería. Entonces, bueno, por volver un poco partiendo de la topografía clásica, bueno, pues cuando hacemos un levantamiento, pues nosotros damos un levantamiento normal y corriente de toda la vida, de poniendo nuestras referencias,
que pueden ser pues, o clavitos de estos, o referencias que haya ya puestas, o prismas en edificios, o sea, cualquier tipo de cosa. Todas las fotos son mías, para que observéis lo bien que quedamos en amarillo fosforito. Y nada, y pues ponemos la estación total, hacemos un estacionamiento y pasaríamos a medir pues normal como, bueno, pues lo que queramos medir. Pues por ejemplo, aquí en esta foto, pues ¿qué podríamos medir? Pues los caminos, por ejemplo, los árboles, podríamos tomar pues puntos por el césped para hacer curvas de nivel. Y bueno, poco más porque aquí no hay mucho más. Pero si tuviéramos un edificio, pues no sé, las aristas del edificio o bueno, pues todo lo que se nos ocurriese. Entonces, a la hora de procesar estos datos, claro, es como tenemos dos cosas por separado. Por un lado tendríamos lo que viene siendo la superficie topográfica, que sería, bueno, pues como se ve ahí, una superficie con sus curvas de nivel. Y por otro lado tendríamos elementos de interés que, bueno, fachadas, árboles, bancos, farolas, bordillos, o sea, lo que fuese. Entonces, vamos a empezar por el volcado de datos de la superficie topográfica en Revit. Esto, pues, bueno, no sé muy bien, depende de lo que estéis utilizando, Leica, Trimble o bueno, la estación total de la marca que sea. Luego, pues, ya estoy un poco perdida, eso sí, en estos software y en cómo se procesa esa información, pero bueno, obtendríamos pues una serie de coordenadas que esto, como vemos, por ejemplo, desde Revit, que aquí es donde ya pasaríamos al BIM, se puede meter simplemente como una superficie topográfica y es automático y te lo hace así en un momento. Y, bueno, quizá, bueno, Rufino, tú sí has trabajado de topógrafo, ¿no? Porque vosotras dos no habéis trabajado de nada de topografía. Claro, digo, esto que hacemos de manera tan sencilla, quiero decir, el trabajo de campo es verdad que, a ver, bueno, pues se tarda su tiempo, depende de lo que quieras medir, pero claro, esto aquí simplemente procesas los datos, que ahora es todo súper rápido, y le das importar superficie topográfica y te crea esto así. Esto antes se tardaba bastante más, ¿no? O sea, si tú querías crear una superficie, era mucho más complicado, ¿no?, de hacer. Quiero ver cómo se trabajaba con topografía antes y que vayamos viendo las ventajas que tiene el BIM respecto a la topografía clásica de antes. Y esto que dices tú es muy interesante porque, claro, lo que comentabas siempre hay que comprobar que no estamos cometiendo errores. Claro, lo bueno del BIM es que, claro, nosotros creamos esta superficie topográfica, pero claro, nosotros a lo mejor estamos haciendo esto, pero a la vez hay otros equipos trabajando en otros modelos 3D, que luego nosotros ponemos todos juntos en el mismo modelo, con lo cual, si a nosotros la topografía nos ha quedado 3 metros por encima de su cota, claro, si luego la persona o el equipo que está haciendo la arquitectura ve que eso no encaja, pues ahí ya es donde estamos viendo que algo está fallando. Entonces, es una de las ventajas del BIM sobre lo que comentabas de la forma clásica que teníamos de trabajar, que claro, pues antes era un poco eso, que tenías que comprobar con puntos que hubiera ya de referencia y bueno, ahora es muy evidente y se ve de manera súper rápida que algo está fallando. Bueno, no sé si os gusta la programación alguno. ¿Hay alguno que traste un poco? Yo cero, o sea, quiero decir que no pasa nada. Bueno, Dynamo es un plugin que podemos poner dentro de Revit y bueno, creo que se puede poner también en Civil 3D y en algún software más. Y esto es de parte de Autodesk. Bentley tendrá lo suyo aparte, pero bueno, yo os cuento lo que conozco. Entonces, es programación básica. Se supone que es bastante sencillo de utilizar. Y bueno, esto, por ejemplo, nos vale para, a la hora de meter, por ejemplo, elementos puntuales, ¿no? Como habíamos dicho, no sé, hemos medido un banco, árboles, papeleras, demás. Entonces, nosotros lo que podemos hacer cuando tengamos ya todas las coordenadas de esos puntos, nos podemos crear, por ejemplo, un Excel. Entonces, en el Excel tenemos estas coordenadas son para árboles, estas coordenadas son para papeleras, por ejemplo. Entonces, desde Dynamo se nos abriría una ventana que sería blanca y pues tenemos esta serie de cajitas que se llaman nodos. Entonces, cada uno de estos nodos tiene una función, ¿no? Entonces, así de manera sencilla lo que podríamos decirles, por ejemplo, cógeme este Excel, ¿no? Entonces, simplemente desde ahí pues metemos el nodo que sea seleccionar un archivo y pues clicamos en nuestro archivo que sería el Excel. Bueno, previamente nos tenemos que crear pues esta serie de elementos desde nuestro software BIM que se les llama familias. Entonces pues crearíamos la familia papelera, por ejemplo, que sería una papelera en 3D, la familia, no sé, árbol. Entonces pondríamos otra cajita de estas y le diríamos, para este Excel cógeme esta familia de árboles, por ejemplo.
y bueno, le podéis meter todo lo que queráis. Le dais a ejecutar script y de manera automática pues os dibuja todos esos árboles, todas esas papeleras, o sea, todos los elementos que vosotros hayáis definido antes en el lugar correcto. Lo bueno de esto, que la precisión es, pues es que es, bueno, perfecta, porque claro, no, o sea, evitas el hacer las cosas de manera manual, que al final cuando hacemos las cosas de manera manual, pues ahí metemos un error y bueno, esto es que tiene millones de aplicaciones, o sea, esto es como la aplicación más sencilla, digamos, pero esto valdría para absolutamente cualquier cosa. Se pueden duplicar vistas, es que, o sea, hay millones de funcionalidades. O sea, todo lo que se os ocurra, pues se puede hacer. Luego es verdad que hay muchísimos scripts ya creados, entonces, si sois paquetes como yo, pues al final es buscar, copiar, pegar y probar. Y bueno, y si sois curiosos, pues esto está basado en Python. De hecho, hay cajitas que de hecho son de Python y vosotros mismos podéis programar, pero eso ya es otro nivel ya. Pero bueno, si alguno quiere trastear un poco y bueno, o sea, que si hacéis algún skill, luego me lo pasáis y lo puedo utilizar yo en el trabajo. Y os doy créditos. Vale, pues eso sería un poco viniendo desde lo que viene siendo la topografía clásica de un levantamiento con estación total, GPS. Y bueno, podemos pasar al escáner láser. No sé si aquí... ¿tenéis escáner láser aquí en la escuela? Como os habéis modernizado, Vale, pues el escáner láser sería un poco la misma dinámica. Es verdad que, a ver, con el escáner al final estamos tomando millones de puntos. Entonces, bueno, depende de lo que se quiera hacer, pues es mejor utilizar el escáner láser que la estación total. Yo soy partidaria de utilizar el escáner láser en absolutamente todo porque es, o sea, realmente el trabajo en campo es mucho más rápido para vosotros. Entonces, bueno, se partiría un poco de lo mismo. Bueno, pues ir a la zona, reconocer la zona, poner estas referencias. Y bueno, sí que es verdad que aquí es importante porque es verdad que cuando vamos con la estación total, al final es más sencillo. Si no has hecho un reconocimiento previo de la zona es más fácil porque como vas tú con el prisma, pues puedes ir tomando los puntos donde vosotros creáis que es necesario. Pero es verdad que con el escáner láser, como hay... Al final tú tienes que elegir o sea, los puntos en los que tú vas a colocar estas estaciones. Y claro, previamente tienes que colocar, bueno, las esferas o las dianas y las tienes que medir. Entonces es verdad que el trabajo previo es un poquito más complicado y sobre todo a la hora de que, claro, tienes que poner muchas posiciones del escáner para toda la información que vosotros queráis poder llegar a recogerla, porque luego hay veces que pues hay recovecos o si da sombras, a lo mejor pues no, si pasa gente, también es verdad que si pasa mucha gente, al final, bueno, es más complicado. Entonces, bueno, es verdad que con el escáner láser, pues el trabajo de campo es quizá más tedioso, pero luego a la hora de todo el procesamiento de datos y de hacer el modelo después, va a ser mucho más sencillo. Entonces, bueno, esto es un ejemplo real de unas ruinas en las que, querían un modelo 3D. Esto que se ve aquí, esto es una nube de puntos, o sea, no... Lo que pasa que, pues no sé, o sea, no me acuerdo cuántos puntos había, pero 200.000, o sea, muchísimos. Entonces, claro, el problema con esto es que no es tan fácil como desde el levantamiento topográfico, que es directamente meterlo en el software BIM que tengamos. Aquí al final hay que hacer una limpieza, porque claro, esto al final daros cuenta que cuando ponemos el escáner láser mide 360 grados. Entonces, claro, si yo quiero, pues por ejemplo, hacer un escaneo de esta mesa, yo pongo el escáner aquí, pero claro, va a tomar esta mesa, os toma a todos vosotros, toma esta pared, con lo cual aquí, esto es después de estar limpio, pero había un montón de puntos alrededor. Este software es Recap y también es de Autodesk y bueno, esto es un poco rollo porque es muy pesado, además, claro, son tantísimos puntos y pesa muchísimo y ya encima si lo haces a color, porque claro, para que salga a color lo que hace el escáner láser es va tomando fotos. Entonces, probablemente para el procesado, yo normalmente cuando hago procesamiento de nube de puntos lo dejo toda la noche, o sea, pongo todos los puntos y todas las estaciones en el ordenador y igual puede tardar 8 o 9 horas en procesar. Entonces, bueno, lo que pasa es que luego ya cuando lo limpias y ya te quedas a 9 puntos, pues es mucho más fácil, o sea, no es que sea más fácil, es que tienes mucha más información que con el levantamiento topográfico, porque aquí a lo mejor, pues en este caso a lo mejor, bueno, aquí nos interesaba todo, pero puede ser que a lo mejor tú quieras medir, pues, una carretera con la acera, los bordillos y a lo mejor no necesitas tantísima información, pero bueno, siempre se puede guardar esa información para el futuro y te evitas tener que volver a salir a campo, que al final volver a salir a campo ya no es que sea pesado para vosotros, es que claro, a la empresa le cuesta dinero porque es volver a alquilar estaciones, la gasolina del coche, entonces bueno,
Entonces, bueno, pues tendríamos una nube de puntos y, bueno, en este caso, como es un software de Autodesk y yo luego he pasado al software BIM de Revit también de Autodesk, pues bueno, se guarda en formato RCP y nada, y esto sería metida la nube de puntos en Revit. Entonces aquí es un poco lo mismo, o sea, tendríamos, sí que es verdad que desde la topografía es más fácil porque directamente tenemos la opción de insertar topografía y directamente te crea de una serie de puntos, te crea esa topografía. En este caso, lo que hace nos importa todos los puntos así, tal cual, directamente. Entonces, la manera de modelar esto y poder llegar a ese modelo BIM, esto es un poco depende del modelador, o sea, como quiera cada uno. Yo creo lo más fácil es, vais haciendo secciones, porque claro, lo bueno de estos software es que te permite hacer secciones en 2 décimas de segundo. Entonces se pueden ir haciendo secciones horizontales y secciones verticales. Y bueno, pues por ejemplo, en la primera imagen que vemos, que es bueno, una planta desde arriba, pues nos viene muy bien. Bueno, en este caso es que al final, bueno, como era así piedra, roca y demás, pero por ejemplo, si fuera un edificio, pues podéis ir colocando los muros, los podéis ir poniendo desde la planta, o si necesitáis introducir, por ejemplo, puertas, pues hacéis una sección en vertical y podéis ir introduciendo. Esto sí que es verdad que esto se hace de manera manual. ¿Se podría utilizar Dynamo y hacerlo también de manera automática? Se podría, yo la verdad es que no tengo ni idea, pero seguro que hay alguna manera. Y además lo bueno de esto es que ya no es que estemos creando ese modelo 3D, que simplemente es un modelo en 3D, es que toda esa información que nosotros vamos, o sea, esos elementos que vamos metiendo tienen información, porque claro, no es que estemos metiendo un muro, que digamos esto es un muro, o sea, tú puedes decir si es un muro de ladrillo, si es de pladur, el color exacto de la pared, el fabricante, para el tema de puertas lo mismo, de ventanas, o sea, cualquier elemento que queráis. De hecho, hay páginas en internet que, bueno, hay una que se llama BIM Object que está muy bien porque es gratuita y tiene muchísimas familias, elementos 3D creados que os podéis descargar y bueno, si no los podéis crear vosotros directamente, o sea, le dais a creación de familias y bueno, pues vais directamente creando. Además se puede parametrizar todo para que cuando creéis un elemento, pues metéis unos parámetros. Entonces, si un elemento se hace más grande, simplemente pues ponéis las dimensiones nuevas y automáticamente se hace más grande. Tampoco quiero entrar como muy dentro al detalle, pero bueno, que sepáis que es que las opciones que hay son inmensas. Y luego pues estaría las mediciones con dron. Para zonas que no llegamos. En el caso, por ejemplo, de estas ruinas, claro, ¿cómo medimos toda la parte de arriba o toda la parte de dentro que a lo mejor pues, no tenemos acceso? Pues para eso utilizamos el dron. El dron es ultra sencillo, o sea, lo mismo, hay que ir a campo a hacer un poquito un estudio, realmente se puede hacer, os metéis en Google Maps y miráis desde arriba y es lo mismo, pero bueno, tengo que deciros que lo hagáis por si algún profesor de topografía me ve. Entonces se pondrían estas dianitas, que realmente es una estaca con un circulito, vamos, yo le pongo una cartulina y un clavo encima y ya está. Lo medís con el GPS para tener las coordenadas de ese punto y simplemente pues ponéis varios puntos por donde queráis. Entonces luego hay 200.000 software diferentes de planeamiento del vuelo, entonces pues simplemente pues como aquí seleccionas la área en la que tú quieres volar el dron. Le dices las pasadas que quieras, pues horizontales y verticales como fotogrametría de toda la vida. Fotogrametría tienen, ¿verdad?, de asignatura, como siempre, o sea, la misma... A ver, no hace tanto que salí de la escuela, que parezco aquí una abuela, pero bueno, cómo ha cambiado el plan. Entonces, nada, simplemente le dices las pasadas que quieres y el tiempo de duración, que bueno, al final para un área más o menos, bueno, así, o sea, un área normal, en 10-15 minutos lo tenéis hecho. Y ya está, yo soy así de cutre, entonces lo pongo en la alfombrilla del coche y básicamente sales a campo y le das play y ya está, o sea, no hacéis absolutamente nada. El dron sube, da las pasadas que sea y vuelve a su sitio. Pero cuando pasa la gente y te ve volando el dron, es como que queda súper guay, ¿no? Es como que todo el mundo te para en plan, ¿qué haces? ¿No? Y parece que hacéis algo guay, pero realmente no hacéis nada, o sea, esto es súper fácil de utilizar. Solo hay que tener cuidado, pues yo que sé, que no haga viento, o que, no sé, si llueve, pues no se vaya por ahí el dron, pero vamos, que el dron es súper fácil. Y pues sería lo mismo, con dron obtenemos una nube de puntos y tendríamos otra vez los mismos dos tipos de datos, lo que viene siendo la topografía de la zona, que si no la hemos medido previamente, pues podemos utilizarla con dron. Aquí, bueno, yo hay un software que utilizo, que es este, Rhinoceros, no sé si habéis escuchado hablar de él,
Y, a ver, es un poquillo complejo, o sea, no es tan fácil como hacerlo con el escáner láser, pero bueno, al final, bueno, es simplemente procesar los datos, lo que te hace es como que te crea una malla por encima de la nube de puntos y bueno, a ver, al final la precisión es la misma, o sea, esto, el escáner láser o bueno, que lo hagáis vosotros con la estación, no tengo nada en contra de la estación total, pero es verdad que al final, no ríes, que es verdad, claro, con la estación total tú vas con el prisma, entonces el prisma, pues no sé, te lo pones a 2 metros. Y al final, bueno, se supone que, claro, tú tienes que estar con el prismita, con la burbuja calada, porque, claro, la estación te mide al prisma. Entonces, claro, vas a tener ahí el error de que no sea súper vertical. Entonces, vas a ir siempre teniendo ahí un error que se puede corregir, como bien nos explica Ana en Ajuste de Observaciones, todo se puede corregir. Asignatura súper importante, ¿eh? Sí, tu guiño. No, en serio, la vais a utilizar todo el rato. O sea, todo lo que midáis, luego hay que ajustarlo. Y además se hace todo a mano, ¿eh? O sea, todo ajustado a mano, según nos explica Ana. No es broma, no, te lo hace. No, pero es verdad que es importante saber la base de cómo funciona, porque es verdad que luego pues te pueden salir errores y bueno, y hay veces que, o sea, digamos que los software te ajustan todos estos errores, pero claro, tenéis que ser capaces vosotros de ver si esos errores los podéis permitir o no. Entonces, no utilicéis la estación total drone y escáner, que es todo mucho más fácil. Entonces, nada, pues aquí tendríamos lo mismo, tendríamos esta superficie topográfica que podríamos meter directamente, bueno, aquí pues en formato TXT, que también, o sea, no recuerdo muy bien los formatos que admite Revit de superficie topográfica, pero bueno, TXT seguro, XML también, o sea, que esto simplemente sería mirarlo y ya está. Y luego, pues para el resto de elementos, pues lo mismo, sería una nube de puntos y sería el mismo proceso que hemos hecho con el escáner láser. Una vez procesado, pues tendríamos, bueno, algo así en este caso, pues esto depende ya cada uno de pues, el detalle que le quiera dar, ¿no? En este caso no nos complicamos mucho y metimos aquí unas paredes así. Pero bueno, lo bueno de esto que, como podéis ver, si queremos hacer, por ejemplo, planos de planta, es súper rápido. O sea, simplemente hacemos una sección a la altura. ¿Y querías decir algo? Ah, vale, perdón. Haríamos una sección simplemente a la altura que queramos y es que tardamos 2 segundos en hacerlo. Podríamos hacer un montón de tablas de datos, se pueden hacer secciones, perfiles longitudinales, o sea, se puede hacer millones de cosas. Lo bueno además es que tiene un montón de información y esta información queda en el modelo ya para siempre. Entonces, además, esto durante todo el proceso se le puede ir enseñando al cliente pues para que él pues vaya viendo si pues quiere algo más o no. Y bueno, podemos hacer tanto de estudios de movimientos de tierras, queremos hacer desmontes, o sea, todo en la topografía todo es modificable y la verdad es que todo es súper rápido. Y además, como todo esto se va sincronizando en este caso en BIM 360 o sería, en la nube del software que sea, al final se van creando versiones diferentes, con lo cual está todo súper controlado y bueno, podemos tener estas versiones que siempre puedes volver hacia atrás para recuperarlas. Y nada, y bueno, un poco, las ventajas que, el gráfico me lo he inventado yo según me ha parecido, o sea, que tampoco es que sea súper fiable, ¿no? Pero bueno, ¿por qué utilizar metodología BIM? Bueno, primero a mí es porque me flipa, o sea, me parece súper interesante y es verdad que la topografía me gusta mucho, pero claro, con BIM podemos dar un paso más allá. Entonces, sí, es verdad que si os gusta pues todo el tema de modelado 3D, bases de datos, programación, o sea, se puede trabajar un poco con todo. Además, como digo, en la mayoría de proyectos europeos y también muchísimos a nivel mundial ya se está exigiendo utilizar esta metodología, o sea, para proyectos públicos lo están exigiendo. Y es verdad que no, o sea, los profesionales es verdad que obviamente no todos están formados porque, claro, es algo que es relativamente reciente. Entonces, ahí tenéis, o sea, una de las opciones cuando salgáis de la carrera, si os interesa, hay muchísimo trabajo. Y además es que podéis trabajar tanto como modeladores, si os gusta modelar, como programadores, como coordinadores BIM, si os gusta más el tema de la coordinación, que sería un poco coordinar todas estas disciplinas, pues ver si hay clases, también hablar mucho con la gente. Luego tenéis también la figura del BIM Manager, que ya es más de management. Y luego incluso está la figura de los formadores BIM, ¿no? que lo que hacen es ir a empresas y dar cursos para implementar esta metodología. Lo bueno también de esto es que
os permite trabajar en proyectos en todas partes del mundo sin moveros de vuestra casa. O sea, yo estoy aquí en Madrid, pero estoy trabajando ahora mismo pues, para proyectos en Estados Unidos, en Sudamérica, en Suecia, en Emiratos. Y realmente, o sea, trabajo desde mi casa, bueno, como os he comentado, estoy en pijama todo el día, así que también nos da la posibilidad de poder trabajar con diferentes culturas, en diferentes países, y bueno, a mí me parece algo que está muy bien. De hecho, si decidís iros unos años fuera de España, que yo os lo recomiendo muchísimo si os apetece, es súper fácil encontrar trabajo también de topógrafo. Es bastante fácil, porque es verdad que los topógrafos, bueno, los ingenieros españoles en general estamos muy bien valorados, pero los topógrafos, he conocido varios topógrafos, de hecho, de aquí de la escuela, un poquito más mayores que yo, y la verdad es que están súper bien valorados. Y nada, y bueno, un poco pues esto, lo mismo, que pues bueno, fomentamos la comunicación y el trabajo en equipo. A ver, siempre va a haber gente que no es colaborativa, como en todas partes, pero bueno, al final con esto conseguimos, es verdad que nos está mucho tiempo también trabajando en obra y es verdad que es un poco desastrillo, ¿no? Porque es como que cada uno va un poco a su aire y bueno, al final, teniendo este modelo, todo el mundo pues está actualizado y sabe lo que está pasando. O sea, aunque tú estés trabajando en una cosa que no trabaje el que está en el despacho de al lado, pero al final todo el mundo está un poco al día de lo que está haciendo todo el mundo. Se ahorra tiempo y dinero que, bueno, a mí me da igual, a vosotros supongo que también, pero bueno, al que nos contrata, pues digo yo que le interesará esto. Ahorramos tiempo, pues un poco por lo que hemos visto, porque es verdad que si tenemos que hacer todo esto de manera manual, pues se tarda muchísimo. Y al final, cuando hay descoordinación, pues al final puede haber varias personas trabajando en la misma cosa, con lo cual pues se está perdiendo tiempo y se está perdiendo dinero. Y obviamente pues aumentamos la precisión. Y no sé, ¿hablo muy rápido? Pues que es que he terminado ya. Os he puesto esta foto tan veraniega. Y bueno, aquí es que tenemos un grupo así un poco de geofrikis en Twitter, entre los que está Ana. Sandra, tú también estás, ¿no? Pero no hablas mucho. Tenemos ahí nuestro hashtag maravilloso, topografía más que medir. Y bueno, nada, pues cualquier cosita que queráis, o sea, os podéis meter ahí en Twitter y trastear con nosotros. La verdad, nos lo pasamos muy bien, hay que decir verdad. Compartimos, bueno, nosotros y un montón de gente, porque yo he conocido topógrafos de otras partes de España y del mundo, y es verdad que está muy bien porque la gente comparte experiencias y es verdad que parece que no, pero bueno, todo te ayuda un poco a crecer. Y no sé, ¿tenéis preguntas o...? Nada, vosotros. Gracias.